están? Bienvenidos nuevamente al curso de aritmética. Precisamente hoy día, como te habrás podido dar cuenta, vamos a desarrollar ejercicios y problemas del Banco Cepro, ¿de acuerdo? Para que veas cómo vienen los problemitas, de qué manera vienen, a qué nivel vienen, precisamente en el examen de admisión, ¿ya? Muy bien, sin más preámbulo, entonces empecemos chicos desde la número 1, ¿ya? En la primera parte, como te habrás podido dar cuenta, dice lo siguiente, a ver, dice así. Dado los conjuntos A, ¿no es cierto?, que está formado por todos los valores de X, tal que X pertenece a los enteros, y X está entre 6 y 20, y el conjunto B, que está formado por todos los 2X más 1 entre 2, que pertenece a los enteros, tal que en este caso X está entre 2 y 9, y lo que te pide hallar, lo que te pide calcular, precisamente es el cardinal de A, más, en este caso, ¿quién? El cardinal de B, ¿no es cierto? Es lo que nos pide hallar. Muy bien, ¿qué voy a hacer, profesor? Simplemente, pues, papá, simplemente, señorita, empezaremos con la solución, ¿de acuerdo? Muy bien. En la solución, lo que voy a tener es lo siguiente. A ver, mira. Cuando hicimos la teoría, cuando hicimos en este caso la parte teórica de de estos ejercicios, habíamos visto 3 casos de solución. ¿Recuerdas? Claro, ¿no es cierto? El primer caso es cuando el conjunto tiene condición simple. El segundo caso es cuando el conjunto carece de condición. Y finalmente el tercer caso era cuando el conjunto tiene pues condición compuesta, condición compleja. 3 casos puntuales para resolver, vuelvo a repetir, este tipo de ejercicios, ¿ya? Muy bien, entonces el conjunto A, como ya te habrás podido dar cuenta, corresponde pues, ¿no es cierto?, ¿a qué caso, profesor? Precisamente al caso 1, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesor? Porque como te habrás podido dar cuenta pues tiene condición simple, ¿no es cierto? Claro que sí. Muy bien, y como bien recordarás, cuando un conjunto, profesor, tiene condición simple, ¿qué se hace? Lo único que se hace, chocherita, lo único que se hace, señorita, ¿qué cosita es? Simplemente hallar los valores que puede tomar X y luego, profesor, se reemplazaba pues en la forma de elemento. Pregunto, ¿cuáles son los valores que puede tomar X? Si está entre 6 y 20, profesor, será pues 7, ¿qué más? Será 8, ¿qué más? Será 9, así sucesivamente, profesor, ¿hasta cuánto, papá? Será pues en este caso hasta el 19, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, entonces, si yo quiero escribir el conjunto A por extensión, ¿cómo lo escribiría? Simplemente, chochera, de la siguiente manera. Mira. El conjunto A está formado ¿por quién? Por todos los valores de X. ¿Cuáles son los valores de X? Perdón. Como te habrás podido dar cuenta, los valores de X son pues 7, ¿qué más? 8, ¿no es cierto? ¿Qué más? 9. Y así sucesivamente, ¿hasta cuánto? Hasta el 19. Pregunto, chicos, ¿estamos bien hasta ahí? Claro que sí, ¿no es cierto? Muy bien. Profesor, hemos hallado el conjunto A por extensión, clarinete, papá. Pero, profe, yo necesito saber su cardinal. Ah, tienes razón, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, el cardinal del conjunto A, ¿cómo lo vamos a plantear? Simplemente, pues, de la siguiente manera. Mira. ¿Cuántos elementos tiene, en este caso, pregunto, chicos, el conjunto A? ¿Cuántos elementos? Claro, será pues 19 menos 7, 12 más 1. ¿Cuánto sería? Sería pues 13. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Quiere decir que del 7 al 19 existen 13 elementos. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Claro que sí. Muy bien, hemos hallado rapidito, a ver, el cardinal del conjunto A. Rápidamente ahora hallaremos el cardinal del conjunto B. Para hallar el cardinal del conjunto B, si bien recuerdas, ¿no es cierto?, habíamos dicho lo siguiente. Mira, si a mí me dice que el conjunto B está formado por todos los 2X más 1 entre 2 que pertenecen a los enteros, tal que X está entre 2 y 9, mira, y te habrás dado cuenta que el conjunto B corresponde pues al segundo caso de solución. ¿Cuál, profesor? Cuando el conjunto carece de condición. ¿Recuerdas? Claro, el conjunto B, como te habrás podido dar cuenta, carece pues de condición, no tiene condición.
Entonces, como bien recordarás, cuando un conjunto carece de condición, profesor, ¿cómo se resolvía? Simplemente por construcción. ¿Cómo era eso, profe? Tenías que agarrar, ¿qué cosita? El intervalo, mira, o la inecuación, y a partir de esto construíamos, ¿no es cierto?, la forma del elemento. Vale decir lo siguiente, mira, yo tengo que 2, ¿no es cierto?, mira, es menor a qué cosita, es menor a x, menor a qué cosita, menor a 9. ¿Estamos bien? ¿Qué estoy haciendo, profesor? Simplemente copiando la inecuación, el intervalo, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? A partir de este intervalo debo de construir la forma del elemento, o sea, vale decir 2x más 1 entre 2, ¿ya? Muy bien, ¿qué necesito entonces? Si yo necesito 2x, se multiplica por 2, si multiplicas a 1, multiplicas a toditos. Acá también multiplicaré pues por 2, ¿ya? ¿Qué más? Profesor, necesito más 1, entonces sumaré más 1. Si sumas a 1, tienes que sumar a toditos. Acá también sumaré pues más 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. ¿Qué más, profesor? Entre 2, entonces dividiré pues entre 2. Si divides a 1, ya hemos aclarado y hemos dicho, se divide a toditos, ¿no es cierto? Entre 2. Muy bien, ¿qué tendríamos entonces? Tendríamos lo siguiente. 2 por 2, 4 más 1, 5. 5 entre 2 será pues 2,5, ¿no es cierto? ¿Sí? Menor a qué cosita? Menor a 12x. ¿Qué más? Más 1 sobre ¿cuánto? Sobre 2. ¿Y menor a qué cosita? 2 por 9, 18 más 1, 19. 19 entre 2, 9,5. ¿No es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, una vez que hemos construido la forma del elemento, ¿qué se hace ahora, profesor? Simplemente pues se halla los valores que puede tomar precisamente 2x más 1 entre 2. Pregunto, a ver, ¿qué valores puede tomar 2x más 1 entre 2? Si me dice que está entre 2,5 y 9,5, ¿qué valores serían? Fácil, profesor. ¿Qué valores, papá? Sería pues 3, ¿qué más? ¿Qué más? Sería 4, ¿qué más? Sería 5, ¿qué más? 6, ¿no es cierto? 7, 8 y finalmente 9, ¿no es cierto? Muy bien. Profesor, disculpe, ¿también el 9? Claro que sí, papilón. ¿Por qué, profe? Porque dice que es menor a 9,5, ¿ya? Entonces, en este caso, el 9 está dentro, pues, del intervalo. ¿Me dejo entender hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, finalmente, entonces, a ver, compañero, señorita, el conjunto B, mira. Finalmente, entonces, el conjunto B por extensión, ¿cómo se escribiría? Mira para acá. Entonces, el conjunto B por extensión, ¿cómo se va a escribir? De la siguiente manera, mira. El conjunto B está formado por todos los valores de 2x más 1 entre 2. ¿Quiénes son los valores de 2x más 1 entre 2? Ya pues hemos hallado, será pues 3, se copia lo mismo, ¿no es cierto? 4, ¿qué más? 5, 6, 7, 8 y finalmente en este caso sería pues 9, ¿no es cierto? Entonces el conjunto B por extensión sería pues de esa manera. Profe, pero a mí me interesa saber pues en este caso qué cosita. A ver, no tanto así el conjunto por extensión, sino papá, qué cosita, el cardinal del conjunto B. Muy bien, entonces, mira papilón, el número de elementos, en este caso, del conjunto B, ¿a qué cosita va a ser igual? Precisamente a lo siguiente, pues el conjunto B va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Muy bien, se acabó pichochera, se acabó compañero, no hay más que hacer. Profesor, ¿qué me piden allá? Mira para acácito, mira para acá. Acácito lo haremos para terminar esta partecita. A ver, acácito lo haremos. Muy bien, lo que piden allá es el cardinal de A más el cardinal de B, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué piden allá, profesor? El cardinal de A en esa partecita, ¿ya? Más el cardinal de B. Entonces colocamos el cardinal de A más, ¿qué cosita? El cardinal de B. Eso es lo que nos piden allá. ¿Y qué voy a hacer, profesor? Simplemente reemplazar a pechocherita. ¿Qué tendríamos ahí? Tendríamos lo siguiente. A ver, esto es lo que me piden allá, ¿no es cierto?
¿Cuánto es el cardinal de A? Profesor, el cardinal de A es igual a 13. Correcto. ¿Cuál es el cardinal de B? El cardinal de B es igual a 7. ¿Cuánto sería la respuesta correcta, chochera? ¿Va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a 20. La respuesta final, la respuesta correcta, diremos que va a ser igual a cuánto? Precisamente va a ser igual a 20. Muy bien, muy sencillo, muy práctico, muy fácil. No creo que haya tenido problemas en el primer ejercicio, ¿no es cierto?, de esta partecita, ¿ya? Vuelvo a repetir, es el banco Cepro, es precisamente problemitas, ejercicios del libro Cepro, ¿ya? En la número 2, que también ya fue pregunta en reiterados exámenes, recuerdo bien que ya vienen en reiteradas oportunidades, dice así, mira. Determinar en su modo enumerativo el conjunto A, que está formado por todos los X que pertenecen a los enteros, tal que X pertenece a los enteros negativos y X a la X es igual, dice, a 2 elevado a la menos 2. Profesor, una consulta, una preguntita. Cuando a mí me dice determinar en su modo enumerativo, ¿a qué se refiere, profesor? Muy bien, chochera, muy bien, señorita. Cuando hicimos la teoría, recuerdas bien que habíamos hablado de los conjuntos por extensión y los conjuntos por comprensión, ¿no es cierto? ¿Está muy bien? Claro que sí. A los conjuntos por extensión, ¿cómo también se les conocía? En su forma tabular, ¿no es cierto? A los conjuntos por extensión se conocía que estaban ¿en qué modo? En su modo enumerativo o también en su modo explícito, ¿de acuerdo? Ah, ya. Decir entonces modo enumerativo, modo explícito, forma, a ver acá, forma tabular o por extensión significa lo mismo. Eso, chochera, eso, señorita, ya se hizo, pues no creo que en este caso tengas dudas, ¿ya? Muy bien, hecha la aclaración, entonces dice que el conjunto A está formado por todos los X que pertenecen a los enteros, tal que X pertenece a los enteros negativos. ¿Te habrás dado cuenta, compañero, te habrás dado cuenta, señorita, que el conjunto pues tiene condición simple? Y cuando un conjunto tiene condición simple, ¿qué se hace, profesor? Lo mismo pues que el caso anterior para el conjunto A. Simplemente hallar los valores de X y reemplazar en la forma del elemento y se acabó. Eso sería pues todo. Para lo cual tengo que resolver pues esta ecuación exponencial, ¿ya? Muy bien, rápidamente entonces dando solución tendríamos lo siguiente. A ver, mira para acá. Tendríamos lo siguiente. Dice así, mira. Si ahí me dice que X elevado a la X, ¿no es cierto? Dice que es igual, mira, dice que es igual a ¿qué cosita, profesor? A 2 elevado a la menos 2, ¿no es cierto? Profe, ¿cómo hallo el valor de X en esta ecuación? Mira, tienes que hacer pues un pequeño arreglito. Tienes que hacer un pequeño detalle. ¿Cuál será ese detalle, profesor? Precisamente el siguiente. Mira, tú sabes por álgebra, chochera, tú sabes por álgebra, señorita, si yo tengo, por ejemplo, una base elevada a un exponente negativo, pregunto si yo quiero positivizar el exponente, que se hace, simplemente se invierte, ¿no es cierto? O sea, va a quedar así, mira, simplemente queda pues de la siguiente manera, 1 sobre ¿cuánto? Sobre a elevado a la n. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí, ¿no es cierto? De esa forma. Muy bien, lo propio haré pues en este caso. Si el exponente es negativo, entonces para que sea positivo, ¿qué me quedaría? Sería pues 1 sobre 2 elevado al cuadradito. Pregunto, ¿está claro hasta ahí? Claro que sí, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más, profesor? Mira para acá, ¿qué más? Escucha, mira. ¿Qué más podría ser? A ver, desarrollando esa potencia tendría pues 1 sobre ¿qué cosita? A ver, mira. Tendría pues, a cosita, vamos a poner bien. Tendría pues 1 sobre ¿qué cosita? 2 al cuadrado, ¿cuánto es, papilón? ¿Es cuánto? Es 4, ¿no es cierto? ¿Está muy bien hasta ahí? Claro que sí. Entonces sería pues igual a 1/4. ¿Algo más, profesor? Clarinete, papilón. Mira para acá. A ver, pregunto, señorita, pregunto, chocherita. 1/4, pregunto, no es igual a 1/2 elevado. A ver, todito, mira. 1/4 no es igual a 1/2
y todito, a ver compañero, a ver señorita, elevado al cuadradito, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Claro que sí, profesor, no hay nada que hacer. Todavía es más, entonces, mira, pregunto otra vez, a ver, entonces, ¿será lo mismo colocar asícito? Menos un medio, mira, y todo elevado al cuadradito, pregunto, ¿sigue siendo un cuarto o no? Claro, pues chicos, ¿verdad, profesor? Un número negativo a un exponente par, pues se positiviza. Un medio al cuadrado sigue siendo pues un cuarto. Sí, profesor, no hay problema, es correcto. Muy bien, una cosita más, a ver, una cosita más. Si yo tengo, por ejemplo, a, ¿no es cierto?, entre b elevado a un exponente, en este caso n, pregunto, a ver, ¿qué pasa si yo invierto las bases? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que b se va arribita y a se va abajito. ¿Qué pasa con el exponente? Fácil, profesor, simplemente ahora es, ¿no es cierto?, negativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Qué es álgebra, pues, chicos? ¿Ya? Muy bien, lo propio haré, pues, en este caso. Mira, voy a invertir las bases. El 2 va a subir arribita y el 1 va a bajar abajito. Y el signo, profesor, el signo no tiene nada que ver acá. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos lo siguiente, a ver, mira el paréntesis, mira, el 2 sube arribita, sería pues al numerador, sería 2, y el 1 baja abajito, sería pues 1, ya no hay necesidad de colocar, lo dejamos nomás de esta forma, ¿ya? Y ahora pregunto, ¿a la cuánto estaría elevado? Si era al cuadrado, ahora será pues a la menos 2. ¿Me dejo entender hasta ahí? Listo, chochera, listo, papá. No hay nada que hacer, el problema está resuelto. ¿Por qué, profesor? Porque mira para acá, papinón, mira para acá, lo siguiente, a ver, x a la x, aquello así igual, precisamente, ¿no es cierto?, a la menos 2 elevado a la ¿cuánto? También elevado a la ¿cuánto? También elevado a la menos 2. Mira, x a la x es igual a ¿qué cosita? Simplemente menos 2 elevado a la menos 2. Si la base es igual al exponente, entonces, compañero, entonces, señorita, ¿qué se concluye? A ver, profesor, que x es igual a ¿qué cosita? X es igual a ¿cuánto? Es igual a menos 2. El único valor que puede tomar x, entonces, sería, pues, en este caso, igual a ¿cuánto? Igual a menos 2. Qué interesante, profe, qué bacán. Hemos hallado el valor de x. Profesor, pero a mí me dice determinar en este caso por extensión. Ya. Entonces, para terminar, simplemente escribimos el conjunto, ¿no es cierto? El conjunto A por extensión. Mira para acá. El conjunto A por extensión, profesor, ¿cómo se va a escribir? De la siguiente manera, mira. Dice que el conjunto A está formado ¿por qué? Por todos los valores de x que pertenecen a los enteros. Pregunto, chicos, ¿quiénes son los números enteros? Los números exactos, ya sea positivo o negativo. ¿Cuál es el único valor que hemos hallado entonces? Simplemente, profesor, menos 2. Y sería pues la respuesta correcta. En la número 2, entonces, el conjunto A por extensión tendría como único elemento, ¿no es cierto?, en este caso, al numeral entero menos 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un numeral, es un conjunto unitario. Es un conjunto singleto, ¿no es cierto? Es un conjunto singular. Muy bien, sencillo, práctico, fácil. No creo que tengas problemas en esa parte. Rápidamente, vayamos ahora a la número 3. A ver, en la 3, compañero, en la 3, señorita, también ya fue examen de admisión. Dice lo siguiente, a ver, ¿cómo sería la 3? A ver, ¿cómo sería la 3? Vuelvo a repetir, la 3, ya fue pregunta de examen, ya fue pregunta de admisión. Dice así, dice así. Hallar el cardinal del conjunto A, cuyos elementos son pues 1, 1, 2, 4, 7, 13, así sucesivamente hasta el 149. Muy bien, ¿qué voy a hacer acá, profesor? ¿Qué tienes que hacer, capilón? Tienes que hacer una de dos. Mira, o bien hallas una fórmula
¿no es cierto?, de recurrencia, en la cual te dé el lugar de cada elemento, por medio de la formulita, halles cada elemento y te des cuenta cuántos elementos hay, o de lo contrario, completas pues los elementos que faltan, ¿de acuerdo? Es una de dos, Chocherita, es una de dos, compañero. ¿Cuál sería en este caso, profesor? Mira para acá, a ver, mira. Del 13 al 49 no es mucha la distancia, no es mucho, ¿no es cierto? Podríamos completar los elementos que faltan, profesor. Yo pienso que por ahí es la solución, ¿ya? Pero para lo cual, si yo quiero completar los elementos que faltan, tengo que ver la secuencia, cómo está aumentando, cómo están, en este caso, cómo es la serie, cómo está incrementando, ¿no es cierto? Muy bien, y te habrás dado cuenta, y seguro más de un compañero se habrá dado cuenta de lo siguiente. A ver, profesor, a ver, mira. Profesor, ¿qué cosita voy a hacer en esta partecita, profe? Mira. A ver, compañero, a ver, señorita, lo siguiente, mira. Ya te habrás dado cuenta de lo siguiente, mira. Si tú sumas, por ejemplo, a ver si sumamos 1 más 1, y a eso le sumamos el siguiente elemento, ¿no es cierto? 2, ¿cómo sería? A ver, 1 más 1, 2, más 2, 4. Ah, me da el elemento siguiente. A ver, ¿cómo, profe? Mira para acá, estoy sumando los tres elementos anteriores. 1 más 1, 2, más 2, ¿cuánto es? 4. ¿Cómo es eso, profesor? A ver. Para hallar el 7, ¿qué haría entonces? Tendría que sumar los tres anteriores. A ver, vamos a ver si cumple. 1 más 2 y 2 más ¿cuánto? A ver, más 4. ¿Cómo sería? 1 más 2, 3. Más 4, ¿cuánto sería? Sería pues 7. Ah, qué interesante, profesor. Entonces, para hallar el 13, ¿qué voy a sumar? Los tres elementos anteriores. A ver, vamos a ver si cuadra. 1 más 2 más 4, 6 más 7, 13. Oh, por Dios, claro. Ah, verdad, profesor, qué interesante. Profe, disculpe, una consultita, una preguntita. ¿Y cómo se llama esta serie, profesor? Precisamente, pues, esta serie es la famosa serie, la famosa sucesión Fibonacci de tres términos, en la cual, vuelvo a repetir, el elemento resulta de la suma de los tres elementos anteriores. Unita masa, mira, para hallar el 4, suma los tres anteriores. 1 más 1 más 2, 4. Para hallar el 7, suma los tres anteriores. 1 más 2 más 4, 7. Para hallar el 13, suma los tres anteriores. 2 más 4 más 7, 13. Profesor, correcto, entendido. Pregunto, papá, una vez que ya sabes la secuencia, ¿puedes en este caso completar los elementos que faltan? Claro, pechochera. A ver, mira, a ver si me has entendido, mira. Pregunto, a ver, si yo quiero hallar el elemento que viene después del 13, el siguiente elemento, ¿qué tendría que sumar? Los tres anteriores. ¿Cuánto sería, papá? 13 más 7, 20, más 4, ¿cuánto es? 24. Entonces, el siguiente elemento sería, pues, 24. ¿Me dejo entender hasta ahí? Claro que sí. Si yo quiero hallar el siguiente elemento, ¿qué tendría que hacer? Sumar los tres anteriores. O sea, vale decir, 7 más 13, 20, más 24, ¿cuánto sería? Sería 44. ¿Me dejo entender hasta ahí? Claro que sí. Si yo quiero hallar ahora el elemento que sigue, ¿cuál sería? Sumaría los tres anteriores, o sea, 13, 24 y 44. ¿Cómo sería? 13 más 24 más 44, ¿cuánto sería? 8, 11, 7, 81, ¿no es cierto? Sería pues 81. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Claro, pues chicos, ¿sabes? Si yo quiero hallar el elemento siguiente, ¿qué haría? Sumaría los tres anteriores, o sea, 24 más 44 más 81. ¿Cuánto es? Precisamente me da pues 149. Ah, qué interesante, profe. O sea, profesor, los elementos que faltaban en esta serie son el 24, 44 y 81. Correcto, eran los elementos que faltaban en esta serie. ¿De acuerdo? Muy bien, como ya hemos completado, profesor, ¿qué voy a hacer ahora? Simplemente responder pues a la pregunta que me están haciendo. ¿Qué me piden hallar entonces, papilón? Lo que me piden hallar, ¿qué cosita es? Lo que me piden hallar, como te habrás podido dar cuenta, es el cardinal del conjunto A. Muy bien, entonces pregunto, señorita, pregunto, compañero, ¿cuánto sería el cardinal del conjunto A? Más de un compañero dirá, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, profesor. ¿Estará bien, chochera? ¿10?
No, pe compañero, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Claro, pe tigre. ¿Por qué, profesor? Porque habíamos dicho bien claro, cuando los elementos son imaginarios, son abstractos, son ideales, los elementos que se repiten simplemente se cancelan. Ah, ¿verdad, profesor? Este uno se repite, profe, entonces se cancela, pe papá. ¿Qué me quedaría entonces? Me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, la respuesta total, la respuesta correcta sería pues igual a ¿cuánto? Sería igual a ¿cuánto? Sería pues igual a 9. Ojito, la 3 ya fue examen de admisión chochera. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Muy bien, en la número 3 entonces la respuesta final sería pues igual a ¿cuánto? Sería igual a 9, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a otra pregunta que también ya fue examen de admisión. Esto vino pues en el examen ordinario, ¿no es cierto? La número 4 ya fue examen ordinario y dice lo siguiente. Hubiera sido interesante que le pongan, ¿no? ¿Qué ordinario ha sido? A ver, lo voy a buscar en el banquito. Exactamente, para ver el examen que ha sido. Pero vuelvo a repetir, la 4 ya fue examen ordinario, así es que chicos, ¿cómo saldría la número 4? A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la 4? A ver, ¿cómo sería? En la número 4, a ver, en la número 4 dice lo siguiente, dice así. Determinar por extensión el conjunto A, que está formado por todos los x al cuadrado más 1, que pertenece a los números enteros, tal que x está, dice, entre menos 4 y 3, ¿no? ¿Ya? Menos 4 y 3. Esto, por si acaso, es menor o igual. Creo que no se nota, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer más separadito. Ahora sí, ¿ya? Menor o igual. Muy bien, profesor, tan facilito venir en el examen de ordinario. Seguramente más de un compañero se hace esa pregunta. No vayas a pensar, compañero, chocherita, que en este caso es tan sencilla la solución, ¿ah? A ver, te vas a dar cuenta, mira, en lo siguiente, mira. Si tú quieres resolver la número 4, si queremos resolver la 4, tenemos que ver, pues, jóvenes, a qué caso de solución corresponde. Muy bien, a ver, pregunto, chicos, pregunto, señoritas. ¿El conjunto A tiene condición? No tiene condición, carece de condición, ¿no es cierto? Claro. Entonces, cuando un conjunto carece de condición, ¿cómo se resuelve? Ah, ¿recuerdas o no? Claro, pe tigre, ¿no es cierto? ¿Cómo te vas a olvidar esto? Se resuelve por construcción. ¿Cómo eres, Tito, profesor? A partir de este intervalo, a partir de esa inecuación, tienes que construir, ¿qué cosita, papilón? Claro, pe papá, tienes que construir la forma del elemento. Así hemos quedado, así hemos aprendido. ¿Sí o no? Claro que ¿ya? Muy bien, entonces, sin más preámbulo, sin más situación, empezaremos pues con la solución, ¿ya? Mira. A ver, rapidito, está facilito, mira, a ver acá. Menos 4 dice menor o igual a ¿cuánto? A x, a x nomás todavía, ¿no? ¿Ya? Menos 4 y menor a ¿cuánto? Menor a 3. Ahí está, ¿ya? Muy bien, pregunto, chicos, ¿qué cosa voy a construir, profesor? Lo primero que se construye es la variable siempre. Claro, pe tigre, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la variable? X al cuadradito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar pues al cuadradito, ¿no es cierto? Mira para acá, elevaré pues a x al cuadrado. También en este caso elevaré al cuadradito. Y también en esta partecita elevaré pues al cuadradito. Pregunto, ¿estamos bien hasta ahí? Claro, chochera, ¿sí? Muy bien. Pregunto, papá, pregunto, señorita, ¿cuánto es menos 4 elevado al cuadradito, papilón? ¿Cuánto es? Claro, más de un compañero agarra y dice lo siguiente, ¿no? Profesor, muy sencillo, muy práctico, muy fácil. Será acasito 16, profe, ¿no es cierto? Menor o igual a x al cuadrado menor a 9. Pregunto, chochera, ¿estará bien eso? No, pe tigre, imagínate cómo 16 va a ser menor a x al cuadrado y 16 va a ser menor todavía a 9. Hay pues una incongruencia, mira, 16 va a ser menor a 9, imposible, pe papilón, ¿no es cierto? Profe, entonces, ¿cómo sería pues en este caso? Mira para acá. Muy bien, también hicimos en la teoría, en la parte teórica, lo siguiente. A
A ver, tienes que recordar la teoría, compañero, porque lo contrario, si no, vamos a tener complicaciones. Mira, todo número en una ecuación, ¿recuerdas o no? Elevado al cuadradito era igual a ¿cuánto? Era igual a 0. ¿Recuerdas o no? Claro, Petit, profesor, como por propiedad. Todo número negativo elevado a un exponente par en una inecuación es igual a 0. Ni siquiera, realmente, ni siquiera es igual a 0. Sino, profesor, otra cosa es que comienza desde 0 a partir de 0. Es por esa razón que le vamos a poner en este signo menor igual. Profesor, ¿estamos copiando el signo? No. Siempre voy a poner el signo menor igual. Sí, compañero. ¿Por qué, profesor? Como te estaba comentando, realmente ni siquiera pues es igual a 0, sino, profesor, otra cosa es que comienza desde 0. ¿De acuerdo? Ojito con ese detalle, chochera. Muy bien, en este caso, x al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora pregunto, ¿cuánto será? ¿Menor a 9 o no? No, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesor? Porque siempre se elige el mayor resultado. No entiendo, profe. Mira. De manera independiente, ¿cuánto es menos 4 al cuadrado? Profesor, es 16. Ya, mira. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? De manera independiente, 9, profesor. Siempre se elige el mayor resultado. ¿Quién es el mayor? 16, profesor. Entonces acá vas a poner 16. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Pero, a ver, ¿de dónde corresponde 16? Del menos 4, profesor. Tiene que ir con su respectivo signo. Ya, profe. O sea, menor igual. Correcto. Sería, pues, menor igual a ¿cuánto? Menor igual a 16. ¿De acuerdo? Muy bien. En esto, a ver, chicos, Estito, por favor, tenlo presente, ten claro, porque vuelvo a repetir, la solución es más algebraica que aritmética. Esto, por si acaso, vuelvo a reiterar, es menor igual, ¿ya? Creo que no se ve claro. Muy bien. Hecha la aclaración, ya tenemos x al cuadrado, profesor. Ahora, ¿qué más necesito, profe? Necesito sumarle, profesor, más 1. Claro, Pepa Pilón, necesita sumarle más 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? A x al cuadrado le voy a sumar más 1. Acá también se tiene que sumar más 1. Y acá también tendría que sumarse, pues, más 1. ¿Me dejo entender hasta ahí? Muy bien, ¿qué tendríamos entonces? Tendríamos lo siguiente. A ver, tendríamos acá 1. Va a ser menor o igual a ¿cuánto? A x al cuadrado más 1. Va a ser menor o igual a ¿cuánto? Menor o igual a 17. Listo, compañero. Listo, señorita. Perdón, no hay nada que hacer. Hemos construido la forma del elemento. X al cuadrado más 1. Ahí está, x al cuadrado más 1. La pregunta, compañero, la pregunta, señorita, es la siguiente. ¿Qué valores puede tomar x al cuadrado más 1 si dice que está entre 1 y 17? ¿Qué valores? Profesor, será pues el 1, claro, ¿qué más? Será pues el 2, claro, ¿qué más? El 3, profesor, así sucesivamente, profesor. ¿Hasta cuánto? Hasta el 17 incluido. Entonces, mira para acá, entonces, si yo quiero, en este caso, a ver, dar mi respuesta, ¿qué voy a poner? Voy a poner que el conjunto A por extensión, ¿cómo se va a escribir? Simplemente se copia lo mismo, igualito, o sea, vale decir, sería pues 1, ¿qué más? 2, ¿qué más? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿hasta cuánto? Hasta el 17. Y la respuesta total sería pues igual a ¿cuánto? El conjunto A por extensión se escribiría pues del 1 hasta el 17. Pregunto, chicos, pregunto, señoritas, ¿estamos bien? ¿Sí entendido? ¿Sí? Muy bien, ojito con esa partecita, por favor, porque es muy importante, ¿ya? Muy bien, la respuesta entonces había sido pues del 1 al 17. Muy bien, hemos resuelto entonces la número 4, como te habrás podido dar cuenta, no era tan sencillo, ¿no es cierto? Como en este caso estabas pensando, ¿ya? Muy bien, esto, por si acaso, es la respuesta, ¿ya? Esta partecita es la respuesta. Ahora sí. Muy bien.
Profesor, y en la número 5, profe, dice lo siguiente, mira para acá. En la 5 dice así: hallar la suma de los cardinales, dice, de todos los subconjuntos del conjunto A, ¿ya? Muy bien, profesor, ¿qué significa suma de cardinales? Otra vez, papá, otra vez, señorita, tienes que recordar, pues, la teoría, ¿de acuerdo? Sin teoría, poco o nada vas a poder hacer en el tema de conjuntos, ¿ya? Tienes que saber teoría. ¿Qué son suma de cardinales? Mira, por ejemplo, yo tengo el conjunto A de elementos, por ejemplo, 2, 4 y en este caso 6, ¿ya? Son los elementos del conjunto A. Pregunto, los subconjuntos de A, ¿quiénes son los subconjuntos de A? Profesor, primero es llave de, ¿no es cierto? Primero es phi, ¿no es cierto? El conjunto nulo o vacío. Luego, llave de 2, ¿qué más? Llave de 4, ¿qué más? Llave de 6, ¿qué más? Llave de 2, 4, ¿qué más? Llave de 2, 6, ¿qué más? Llave de 4, 6, ¿no es cierto? Y finalmente, llave de ¿cuánto? De 2, 4 y en este caso 6. ¿De acuerdo? Son los subconjuntos, en este caso, ¿de quién, profesor? Del conjunto A, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, una vez que tienes el conjunto A, hayas los subconjuntos del conjunto A, ¿qué son los cardinales, profesor? A ver, mira. De cada uno de ellos, pues de cada uno de estos conjuntitos o subconjuntitos, ¿puedes hallar su cardinal? Claro, ¿no es cierto? Puedes hallar su cardinal. Por ejemplo, a ver, el cardinal del conjunto nulo vacío, ¿cuánto es? 0, profe, porque carece de elementos. El cardinal de llave de 2, ¿cuánto es? 1. El cardinal de llave de 4, 1. El cardinal de llave de 6, 1. El cardinal de 2, 4, ¿cuánto es? 2 elementos. El cardinal de 2, 6, 2 elementos. De 4, 6, 2 elementos. El cardinal de 2, 4 y 6, ¿cuánto sería? Sería, pues, en este caso, 3. ¿No es cierto? ¿Estamos bien? Claro que sí. Muy bien, entonces, ¿a qué vamos a llamar suma de cardinales? Precisamente, la suma de cardinales va a ser igual a ¿qué cosita? Precisamente, pues, a esta suma, ¿no es cierto? A esta suma de cardinales de los subconjuntos. O sea, vale decir, en este caso tendríamos 3, 5, 9, 12, ¿no es cierto? Tendríamos que la respuesta, la suma de cardinales del conjunto A va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 12, ¿no? Muy bien, y seguramente más de un compañero agarra y dice lo siguiente: profesor, disculpe, pero ¿cómo voy a resolver? A ver, ¿cómo voy a...? Claro, acá se puede resolver de esta manera, ¿no es cierto? Porque el conjunto es pequeñito, es 3 elementos, ¿no? Pero, profesor, en el ejemplo yo tengo un conjunto con más de 3 elementos. ¿Cómo voy a hacer de esta manera? Tanta vaina, profe, ¿hasta cuándo demoraría? Claro, ese es el detalle. Para lo cual tienes que aplicar, pues, la teoría que hemos en este caso expuesto en la parte anterior. ¿Cuál era, profesor? En este caso lo vamos a resolver por combinaciones, ¿de acuerdo? Mira. Profesor, ¿también lo puedo resolver esto por combinaciones? Claro que sí. Mira, ¿cómo así, profesor? De la siguiente manera. Para que no hagas de esta manera, vuelvo a reiterar, lo vamos a hacer por combinaciones. Pero primero tengo que saber cuántos elementos tiene el conjunto A. Pregunto, chicos, pregunto, señoritas, a ver si un compañero me indica, si un compañero me dice cuántos elementos, papá, tiene el conjunto A. Dime, ¿cuántos elementos, Charita? ¿Cuántos elementos hay? A ver, ¿algún compañero por ahí? ¿Cuántos elementos? El conjunto A, como te habrás podido dar cuenta, a ver, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos? Claro, más de un compañero agarra y dice: profesor, pero ¿para qué pregunta esas cosas? Profe, ¿cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, profesor, 8 elementos. Pregunto, compañero, pregunto, señorita, ¿está bien eso? No, pechochera, ¿cómo vas a caer en algo tan barato, en algo tan trivial, en una baratija, en una bicoca, en una chuchería, papá? No, pechocherita.
¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Mira, el conjunto A, como te habrás podido dar cuenta, simplemente tiene pues 4 elementos. Profesor, ¿de dónde saca 4 elementos? Estamos hablando de los siguientes elementos. El decimal 1,2, el decimal 3,4, el decimal 5,6 y el decimal 7,8. No te olvides, cuando hicimos separación de elementos en la parte teórica, habíamos dicho lo siguiente: los elementos, cuando son números, siempre se separan por puntos y comas. Eso ya es un convencionalismo, chicos, por favor, ¿ya? Entonces, siempre se separan por puntos y comas. Entonces, tendríamos solamente 4 elementos. 1, 2, 3 y en este caso 4, ¿ya? Muy bien, ¿y qué hacemos ahora? Ahora sí planteo pues lo que te estaba comentando, ¿ya? Lo siguiente, a ver, ¿cómo hallo la suma de elementos, profesor? De la siguiente manera, mira, la suma, ¿no es cierto? La suma de elementos va a ser igual a qué cosita, chochera, mira, a lo siguiente, a ver, a lo siguiente, mira. La suma de elementos va a ser igual a ¿cuánto? Mira, primero vamos a hallar en este caso, a ver, vamos a hallar qué cosita. La suma de los cardinales de un solo elemento. Como van a tener un solo elemento, por esa razón se pone pues 1, ¿de acuerdo? Multiplicado por qué cosita, profesor. Combinación de qué cosa, profe. ¿Cuántos elementos hay en total? 4, profesor. Entonces, combinación de 4 elementos tomados de ¿cuánto? Como va a ser, a ver, subconjuntos de un solo elemento, entonces será pues tomados de 1 en 1. Ah, ya, profe, a ver. Ahora, si yo quiero hallar la suma de los elementos binarios, o sea, de los subconjuntos que tengan 2 elementos, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería? Claro, sería pues 2, ¿no es cierto? ¿Por qué cosita? Combinación de 4 elementos tomados de 2 en 2. ¿Me dejó entender hasta ahí? Claro que sí, ¿no es cierto? Más, mira para acá. A ver, si yo quiero hallar los subconjuntos con 3 elementos, ¿cuántos suman? ¿Cómo sería? Sería pues 3, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Por qué cosita? Por combinación de 4 elementos, porque en total hay 4 elementos, ahora tomados de ¿cuánto? De 3 en 3. ¿Me dejó entender hasta ahí? Finalmente, ¿cómo sería esta partecita? Los subconjuntos de 4 elementos, ¿cómo sería? 4, combinación de 4 elementos, tomados de ¿cuánto en cuánto? De 4 en 4. Pregunto, chicos, pregunto, señoritas, ¿estamos bien? ¿Sí? De esta manera vas a hallar la suma de elementos. Todavía es más, desarrollando, a ver qué tendríamos. Tendríamos lo siguiente, a ver, acásito 1 por ¿cuánto? Mira, combinación de 4 tomado de 1 en 1, ¿cuánto era? Era pues 4. Eso ya saben, ¿no es cierto? Eso ya sabemos resolver. Combinación ahora 2 de 4 tomados de 2 en 2 por el método práctico, ¿cuánto era? 3 por 4 o 4 por 3 sobre ¿cuánto? Sobre 2 por 1, ¿no es cierto? Sí, eso también ya sabemos, ¿de acuerdo? Más que cosita. 3, porque cosita, a ver, combinación de 4 tomado de 3 en 3. Aplicándole equivalente combinatorio, ¿cuánto sería, papilón? A ver, ¿cuánto sería? Claro, sería combinación de 4 tomado de 1 en 1. ¿Y cuánto es eso? También es 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Finalmente, para terminar, ¿qué tendríamos acá? 4, porque cosita, combinación de 4 tomado de 4 en 4, sabemos que es igual a ¿cuánto? Es igual a 1, ¿sí? Finalmente, para terminar, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos 1 por 4, 4, ¿no es cierto? ¿Qué más acásito? Acásito pregunto, ¿puedo simplificar? Claro, 2 con 2 se cancela, ¿y qué me va a quedar? Simplemente 12, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, más, mira para acá. ¿Acá qué me quedaría? También me quedaría pues 12, ¿no es cierto? ¿Sí? Finalmente, ¿qué quedaría, papá? Quedaría pues en este caso 4, ¿no es cierto? Quedaría en esta partecita 4, ¿ya? Muy bien, para terminar entonces la respuesta correcta, la respuesta total, ¿cuánto sería, compañero? Tendríamos pues en este caso 4 más 12 más 12 más 4, ¿cuánto va a ser? 24, 28, ¿va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a 32.
La respuesta total, la respuesta correcta, digamos que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 32. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que la suma de los elementos, de los cardinales, en este caso del conjunto A, va a ser igual a repetir, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 32. La respuesta final entonces, diríamos que va a ser igual a 32, ¿ya? Muy bien, ahora pasemos al siguiente. A ver, pasemos al siguiente. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces ahora a la número 6, ¿ya? Muy bien, hay compañeritos que me están preguntando, me indican, me dicen, profesor, ¿y no sabe otra forma, un método práctico, un método veloz para hallar la suma de cardinales? Claro, compañero, claro, señorita. Si tú lo quieres hallar al ojo, sin la necesidad de estar haciendo tanta vaina, hay un método práctico, hay un método violento, un método precoz, un método soc, papá, que te lo voy a dar en el siguiente seminario. Claro, compañero, no te lo vas a llevar tan fácil, ¿ya? Si lo quieres hacer así al ojo, sin la necesidad de estar sacando tanta combinación, simplemente vuelvo a repetir, en la siguiente clasecita, ¿ya? Te voy a dar, a ver, ese detallito, ¿sí? Muy bien, vamos entonces ahora a la número 6. Vamos a la 6 y dice lo siguiente, dice así. ¿Cuántos elementos tiene aquel conjunto que posee 21 subconjuntos con 2 elementos? ¿Ya? Muy bien, la 6, vamos a la 6 y vuelvo a repetir, dice lo siguiente, dice así. ¿Cuántos elementos tiene aquel conjunto que posee 21 subconjuntos con 2 elementos? Para empezar, los conjuntos con dos, o los subconjuntos, perdón, con 2 elementos, ¿cómo se llama? Se llaman subconjuntos binarios. ¿Recuerdas o no? Claro. Los subconjuntos con 3 elementos, ¿cómo se llaman? Ternarios. Los subconjuntos con 4 elementos, ¿cómo se llaman? Cuaternarios. Los subconjuntos con 5 elementos, ¿cómo se llaman? Quinarios, ¿no es cierto? Sí, eso ya sabemos, ¿ya? Si ahí me dice cuántos elementos tiene aquel conjunto, dice que posee 21 subconjuntos con 2 elementos. O sea, en otras palabras, dice que tiene 21 subconjuntos binarios, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, mira para acá lo siguiente. A ver, dice así, mira. Si ahí me dice que el número de subconjuntos, a ver acá, binarios, mira, el número de subconjuntos binarios es igual a ¿cuánto? Dice que es igual a 21, lo hacemos un poquito más este ladito para que nos alcance, es igual a 21, ¿qué voy a hacer, profesor? Simplemente pues tendré que plantear tal como he aprendido. Pregunto, chocherita, pregunto, señorita, no creo que te hayas olvidado tan pronto estito. Mira. ¿Cómo se plantea, cómo se hallan los subconjuntos binarios? ¿Cómo se halla? ¿Recuerdas o no? Claro, Pepa Pilón. ¿Combinación de qué cosa? ¿De qué cosa era? Arribita de... A ver, ¿qué se ponía arribita? El número total de elementos del conjunto. No sé, profesor. Eso es lo que me piden allá. Le voy a poner N. ¿Tomados de cuánto en cuánto? Tomados de 12, 2. Porque me dice binarios. Y el sitio tiene que ser igual a cuánto dice, según el problema, tiene que ser igual a 21, ¿no es cierto? Es lo que dice el problemita, ¿ya? Muy bien, eso es lo que realmente tengo que resolver. ¿Qué voy a hacer ahora entonces? Simplemente remarcar pues en esta partecita, miren. Acácito, miren. Acácito, en esta partecita ahora, vamos a resolver esta situación, miren. ¿Y cómo se resuelve, profesor, la combinación de n tomado de 2 en 2? Miren. Si a mí me da combinación de n elementos tomados de 2 en 2 y esto me dice que es igual a qué cosita, a ver, es igual a 21, lo único que tengo que hacer es recordar pues cómo se resuelve una combinación por el método práctico, ¿no es cierto? ¿Cómo era, profesor? Mira para acá. Por ejemplo, si a mí me dicen combinación de 7 elementos tomados de 2 en 2, ¿cómo se hacía? A ver, profesor, simplemente se multiplicaba de la siguiente manera. Todo depende de este índice. Si es 2, quiere decir que arriba tiene que haber 2 numeritos multiplicándose a partir del 7 para abajo. O sea, 7 por
6. Y lo mismo haré pues en este caso. Si ahí me dice, mira para acá, si ahí me dice lo siguiente, a ver, dice así, combinación de n tomado de 2 en 2. ¿Qué voy a hacer? Simplemente raíz de fracción y arribita se tiene, a ver, como es 2, quiere decir que arribita tiene que haber dos numeritos multiplicándose, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? A partir de n para abajito, sería pues n, ¿y cuál sería el otro? N menos 1, ¿no es cierto? El otro que le sigue, pero que es más, en este caso para abajo. Abajito, ¿qué se pone? ¿Qué se ponía abajito? Simplemente 2 por 1. ¿De acuerdo o no? Claro, acá también igualito, pues será 2 por cuánto? 2 por 1. Y esto va a ser igual a cuánto? Nuevamente va a ser igual a 21. Pregunto, ¿estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Finalmente, para terminar, n factor de qué cosa? De n menos 1 va a ser igual a qué cosita? Va a ser igual a cuánto? 2 por 1, 2. Pasa a multiplicar, ¿cuánto sería? Sería pues 42. ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro que sí. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Entonces, si quisieras, podrías multiplicar, ¿no es cierto? Podrías multiplicar y por una ecuación hallar pues el valor de n, lo cual no te recomiendo porque no es necesario. ¿Por qué, profesor? Porque simplemente lo único que hay que hacer acá es tantear nada más. Mira, ¿de dónde sale 42? De multiplicar dos numeritos, pero no son dos números cualesquiera, sino son dos números seguiditos ordenados de mayor a menor. ¿Cuáles son esos dos numeritos? Ah, fácil, profesor. 7 por ¿cuánto? 7 por 6. Pregunto, ¿7 por 6 me da 42? Claro que sí. Listo, pechochera, se acabó, no hay nada que hacer. Entonces, el valor de n, ¿cuánto sería? El valor de n va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 7. Entonces, la respuesta correcta, lo ponemos acácito, la respuesta correcta en esta parte va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 7. ¿De acuerdo? Muy bien, acácito nos ganamos. A ver, va a ser igual a ¿cuánto? Vuelvo a repetir, va a ser pues igual a 7. ¿Sí? Muy bien, sería la respuesta total, sería la respuesta final, ¿de acuerdo? El valor de n, vuelvo a repetir, va a ser igual a 7. Muy sencillo, muy práctico, el ejercicio no amerita más explicación. Vayamos al siguiente, jóvenes, vayamos al siguiente. Muy bien, vamos entonces a las 7, vamos a las 7, ¿ya? Vamos a la número 7. Y en la número 7, ahora, dice lo siguiente, a ver, dice así, mira, dice, dado los conjuntos A, B y C, en el cual se cumple que el número de, a ver, el cardinal del conjunto A más el cardinal del conjunto B es igual a 26, además te dice que n, ¿no es cierto?, el cardinal de A por B es 84 y el cardinal de B por C es 98, hallar el número de subconjuntos propios de B. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué haríamos en esta parte, jóvenes? A ver, ¿qué podía hacer en esta partecita? ¿Qué haríamos en esta situación? ¿Ya? Muy bien, empezaremos de una vez. A ver, empezaremos de una vez. Mira, si ahí me dice lo siguiente, a ver, me dice lo siguiente. En la primera partecita me da el cardinal del producto, ¿no? Me dice lo siguiente, dice. Mira, dice así, a ver, dice que el cardinal, en esta parte, a ver, mira, el cardinal de A por B es 84. Tú sabes, a ver, hay que recordar esto. Si yo tengo cardinal de A por B, esto es lo mismo que poner cardinal de A por cardinal de B. Eso sabemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo tengo el cardinal de A por B, será lo mismo decir, pues, cardinal de A, ¿ya? Por, ¿no es cierto?, el cardinal de B es igual a ¿cuánto? Es igual a 84. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Luego todavía me da otro producto, ¿no? A ver, en la segunda partecita, como segundo dato, me da lo siguiente. Dice así, mira. Y el cardinal de B por C es 98. Entonces, cardinal de B, ¿no? A ver, acá un poquito más grandecito, a ver. Mira, el cardinal de B, ¿ya? ¿Qué más? Por el cardinal de C, ¿de acuerdo? Dice que es igual a ¿cuánto?
es igual a 98. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, profesor. Yo también he llegado hasta ahí. Después no sé qué hacer, profe. A ver, muchas variables, pocos datos. ¿Qué podríamos hacer en esa partecita, chicos? Mira. ¿Te parece, compañero? ¿Te parece, señorita? Mira para acá lo siguiente. A ver, lo siguiente. ¿Te parece si en este caso, mira, tenemos dos ecuaciones, ¿no es cierto? Mira, tenemos una primera ecuación, un primer producto y una segunda ecuación. ¿Te parece si en este caso dividimos ambas ecuaciones miembro a miembro? No entiendo, profe. O sea, voy a dividir lo del primer miembro con lo del primer miembro. Lo voy a dividir, ¿ya? Mira. Acasito voy a dividir miembro a miembro. Lo del primer miembro con lo del primer miembro y lo del segundo miembro con lo del segundo miembro. ¿Qué está haciendo, profesor? Estoy dividiendo miembro a miembro. ¿Y para qué sería, profesor? Como te habrás podido dar cuenta, como es una división, a ver, cardinal de B con cardinal de B se cancela. Ah, ¿verdad, profe? ¿No es cierto? Todavía en el segundo miembro también podemos simplificar. Mitad 42, mitad ¿cuánto sería? 46, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? 49, ¿no? 49, acasito, 49, ¿ya? Acasito, ¿qué más? Séptima, ¿verdad? Séptima, 6, séptima, ¿cuánto sería? Sería pues 7. Qué bacán, profe, qué chévere. Mira. ¿Qué hemos sacado entonces? Hemos sacado, compañero, lo siguiente. Mira. Escucha, mira. Entonces, ¿qué me estaría quedando? Que el cardinal del conjunto A sobre ¿quién? El cardinal del conjunto C es igual a ¿cuánto, papilón? Simplemente 6 sobre ¿cuánto? 6 sobre 7. Qué chévere, profesor, qué bacán. Profe, en este caso, como es una proporción, ¿le puedo poner su constante K? Claro, pechochera, hay que ponerle su constante K a cada uno de ellos. De tal manera que el cardinal del conjunto A va a ser igual a ¿cuánto? Por comparación, va a ser igual a 6K y el cardinal de C va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 7K. Profe, qué bacán, qué chévere. Una consultita, profesor. ¿Y para qué me sirve saber que n de A es 6K y n de C es igual a 7K? Precisamente, pechochera, para reemplazarlo en el siguiente datito. Mira, todavía te dice lo siguiente. A ver, te dice que el cardinal del conjunto A más el cardinal del conjunto C dice que suma igual a ¿cuánto? ¿Cuánto suma? 26, ¿no es cierto? En esta partecita dice que suma igual a ¿cuánto? Suma pues 26. Pregunto, compañeros, ¿se puede reemplazar o no? Claro, pues no es cierto. Acasito reemplazamos en la n de A y n de C. ¿Qué tendríamos? N de A, ¿cuánto vale? 6K, profesor. Más n de C, ¿cuánto vale? 7K, profesor. Y este es igual a ¿cuánto? Este es igual a 26. 13K va a pasar a dividir. ¿Cuánto valdría el valor de K? El valor de K sería pues igual a ¿cuánto? El valor de K, sin más preámbulos, sin más situación, sería pues igual a ¿cuánto? Sería igual a 2. Qué interesante, qué bacán. Muy bien, pregunto, a ver si me estás entendiendo. Pregunto. Mira. Si el valor de K es igual a 2, a ver, ¿me puedes decir cuánto vale A? Claro, ¿no es cierto? Mira. Si K es igual a 2, entonces el cardinal de A vale 12 y el cardinal de B, ¿cuánto vale? 14. Profe, pero no me piden hallar ninguno de esos datos. ¿Qué te piden hallar, pechochera? Hallar el número de subconjuntos propios de B. Ya. Muy bien. Entonces, yo tengo que hallar el número de subconjuntos propios de B. ¿Qué haríamos en esta partecita? Lo siguiente, mira. Ya, vamos rapidito nomás, mira. ¿Cómo sabemos n de A por n de B es igual a cuánto? Es igual a 80. Lo vamos a reemplazar rapidito y nomás, ¿ya? A ver, acasito o de frente, ya casi lo haremos, mira. ¿Cómo sabemos? Acasito, chequéate un toquecito, chequéate, mira. Sabemos lo siguiente, mira. N de A, ¿no es cierto? N de A, acasito, ¿por qué cosita? Por N de B, ¿ya? Es igual a ¿cuánto? Es igual a 84.
Ahí está, ¿no es cierto? ¿Está bien o no? Claro que sí. Pregunto, sabemos n de a. ¿Lo podemos reemplazar? Clarinete, papá. ¿Cuánto vale? Vale, pues, 12. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. 12 pasa a dividir y pregunto, papilón, pregunto, señorita, ¿cuánto vale entonces n de b? ¿Cuánto sería? Claro, ¿no es cierto? El valor, en este caso, de n de b va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente va a ser igual a 12 pasa a dividir. ¿Cuánto sería entonces? Sería pues 7, ¿no es cierto? Claro, 84 entre 12 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 7. Listo, chochera. Ahora sí, podemos hallar lo que me están pidiendo. ¿Qué me piden hallar, papilón? ¿Qué piden hallar? Mira, para terminar. ¿Qué piden hallar en esta parte? Sí, dice, hallar el número de subconjuntos propios de B. Muy bien, mira para acá. Entonces, como te habrás podido dar cuenta, a ver acá esta parte. Para terminar entonces, lo siguiente, a ver, dice así, ¿no? Piden hallar, ¿no es cierto? En esta parte, ¿qué es lo que piden hallar? El número de subconjuntos de B. Pregunto, papá, pregunto, señorita, número, en este caso, de subconjuntos propios. ¿Recuerdas o no? Por la formulita, que era igual. Simplemente 2 elevado a la n menos ¿cuánto? Menos 1. ¿Sí o no? Claro que sí. Reemplazando entonces, Si yo quiero hallar el número de subconjuntos propios de B, será pues 2 elevado a ¿cuánto? ¿Cuántos elementos tiene B? 7. ¿Menos cuánto? Menos 1. La respuesta total, la respuesta correcta va a ser igual a ¿cuánto? 2 a la 7, 128. Menos 1, ¿cuánto sería? 127. Listo, compañero. La respuesta final entonces vendría pues de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en la número 7, la respuesta final había sido igual a ¿cuánto? 127. Muy bien, entonces vayamos ahora a la número 8, ¿ya? Vamos a la 8, chicos, a ver. ¿Cómo sería en la número 8? A ver, ¿cómo sería en la número 8? En la número 8 dice lo siguiente, a ver, dice así. Si el conjunto A, cuya característica denotativa es la singularidad, hallar el valor de K, ¿no es cierto? Si el conjunto A está formado por todos los X que pertenecen a los reales, tal que X al cuadrado menos 2 factor de 2K menos 5X más K elevado al cuadrado menos 8 es igual a 0, teniendo en cuenta que K pertenece a los números naturales, ¿ya? Muy bien. Lo primero que tengo que en este caso recordar, pues, nuevamente, es la teoría Papilón. ¿Qué es, en este caso, qué es la característica denotativa de singularidad? ¿Recuerdan o no? Claro. Un conjunto se puede denotar de ¿cuántas características denotativas? De 3 características denotativas. ¿Cuáles eran? La primera característica, ¿cuál era? Nulidad, ¿no es cierto? La segunda, ¿cuál era? Unicidad. La tercera, ¿cuál era? Pluralidad. ¿De acuerdo? Tienen que recordar eso. Y en este caso, profesor, a ver, me dice, cuando es nulidad, ¿a qué se refiere? A los conjuntos que carecen de elementos. Unicidad, cuando los elementos constan de un solo elemento, y pluralidad, cuando el conjunto, en este caso, posee pues más de un conjunto, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro que sí. Muy bien, a los conjuntos, unitarios, ¿cómo también se les conoce? Como singleto o simplemente singular. Si ahí me habla de la característica de singularidad, quiere decir que se refiere a un conjunto con un solo elemento, con un solo, con una sola notación, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir, profesor? En otras palabras, quiere decir que el conjunto A es pues un conjunto unitario, un conjunto singleto, un conjunto singular. Muy bien, ¿y qué voy a hacer, profe? Tengo que desarrollar, pues, tengo que hallar pues, los valores que puede tomar X teniendo en cuenta la siguiente ecuación. Mira para acá. Y como te habrás podido dar cuenta, mira, la ecuación que tengo acá, ¿qué ecuación es? Es una ecuación, ¿qué ecuación? Cuadrática, ¿no es cierto?
Claro, es una ecuación cuadrática o de segundo término, ¿no es cierto? O de segundo, a ver acá, o de segundo orden. Muy bien, entonces yo tengo una ecuación de segundo orden o una ecuación cuadrática. Pregunto, papilón, pregunto, señorita, ¿cómo se resuelve? Se resuelve, pues, en este caso por aspa simple, o de lo contrario, aplicando, pues, en este caso, a ver, la fórmula de Bhaskara, ¿no es cierto? Claro, de esa manera se resuelve. Pero, profe, ¿cómo voy a hallar, pues, por aspa simple si yo tengo puras variables? Claro, por aspa simple no te va a salir, papilón. Tienes que hallar en este caso, pero por Bhaskara igual, profesor, tengo puras variables, reemplazar el valor de A, el valor de B y el valor de C, tampoco te va a salir. Entonces, ¿qué haría, profesor? Simplemente recordar, pues, ¿no es cierto? A ver acá, la discriminante de una ecuación. No entiendo, profe. Mira para acá, lo siguiente, a ver lo siguiente, mira. Tienes que recordar, chochera, a ver, recuerda. A ver, papilón, recuerda lo siguiente. A ver, recuerda lo siguiente. Mira, cuando tú tienes una ecuación cuadrática, por ejemplo, ax al cuadrado más bx, ¿no es cierto?, más c, y esto igual a 0. A ver, mira para acá. Pregunto, compañero, pregunto, señorita, ¿cómo se halla la discriminante? ¿Cómo se halla? ¿Recuerdan o no? Claro, la discriminante, ¿no es cierto?, en este caso se halla como, pues, como b cuadrado menos, ¿qué cosita? Menos 4ac. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Claro que sí. De los cuales todavía, ¿no es cierto?, de los cuales para la solución de una ecuación podemos en este caso todavía desglosar 3 posibilidades. ¿Recuerdan? Claro, ¿no es cierto? Todavía se podía desglosar 3 posibilidades, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran, profesor? No recuerdo bien. Mira para acá. Cuando la discriminante, en este caso, ¿no es cierto?, es mayor a 0, entonces, ¿qué concluíamos? A ver, chicos, ustedes que son capos en álgebra, ¿qué concluíamos? A ver, ¿qué se concluía? Ah, profesor, se concluía que la ecuación, ¿no es cierto?, la ecuación tiene 2 raíces reales y ¿qué más? Y diferentes, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Claro, pechochera. Eso tienen que recordar, ¿no es cierto? Y en este caso, y diferentes, ¿ya? Cuando la discriminante era igual a 0, pregunto, papilón, nuevamente, pregunto, señorita, ¿qué se concluía? Que la discriminante tiene 2 raíces reales, y en este caso, iguales, ¿sí o no? Claro que sí. Finalmente, si la discriminante era menor a 0, ¿qué se concluía, mi estimado? ¿Qué se concluía? Se concluía, pues, en este caso, ¿qué cosita? Que la ecuación tiene 2 raíces, ¿qué cosa? 2 raíces imaginarias, ¿y qué más? Y conjugadas, ¿no es cierto? ¿Recuerda uno? Claro, ¿no? Y en este caso, y conjugadas, ¿ya? Muy bien, entonces, esa es la naturaleza, pues, de una ecuación cuadrática. Profe, no entiendo, ¿qué tiene que ver tanta vaina con la solución del problema? Precisamente tiene que ver mucho, compañero. ¿Por qué, profesor? Porque en base a esto es lo que vamos a resolver. Mira. Muy bien, teniendo en cuenta ese detalle, vamos a empezar con la solución. ¿Cómo así, profesor? Mira, si ahí me dice, mira para acá, si ahí me dice lo siguiente, a ver, si ahí me dice, cito, que la ecuación, ¿no es cierto? Si ahí me dice que el conjunto, mira, si ahí me dice que el conjunto A es un conjunto unitario y me da una ecuación cuadrática, entonces mira, si la discriminante de esta ecuación va a ser mayor a 0, entonces tendría 2 raíces reales diferentes. Ya no sería un conjunto unitario, sino sería un conjunto binario con 2 elementos. Ah, ya. Si la discriminante va a ser menor a 0, entonces se trataría, pues, ¿no? La ecuación va a tener raíces imaginarias, ¿no es cierto? Entonces dice que K tiene que pertenecer a los naturales o a los reales. Entonces, el conjunto A sería, pues, un conjunto nulo o vacío, ¿no es cierto? Carecería de elementos.
Finalmente, si el conjunto, mira para acá, si el conjunto tiende, a ver, si en este caso, si la discriminante es igual a 0, ahí recién, mira, se cumple que la ecuación va a tener dos raíces reales, pero iguales. O sea, si en este caso el conjunto A va a ser igual, su primera raíz 2, su otra raíz también 2, pregunto, ¿es un conjunto unitario? No, claro, pues porque en este caso se está repitiendo. Ah, verdad, me quedaría un solo elemento. Entonces, papá, si ahí me dice que el conjunto A es un conjunto unitario, entonces se tiene que cumplir, a ver, que debe tener un solo elemento. ¿Y cuándo va a tener un solo elemento? Cuando su discriminante sea pues igual a ¿cuánto? Sea igual a 0, ¿no es cierto? Muy bien, esa va a ser la solución que vamos a, en este caso, a resolver, ¿ya? Muy bien, rápidamente empecemos entonces, sin más preámbulo. Mira para acá, se supone que acasito, profesor, ¿y quién es 1, quién es 2, quién es A y quién es B? Mira, acasito, lo siguiente. Se supone que en este caso, o todavía, lo siguiente, ven, mira. Se supone que en este caso, delante de este X, hay un 1, ¿no es cierto? Entonces será A. ¿Quién va a ser B, profesor? B es todo estito, ¿no es cierto? A ver, es el coeficiente del término lineal. Entonces esto va a ser con su respectivo signo, ¿no es cierto? Acasito, ¿ya? ¿Y quién va a ser C? C, no te olvides que es el término independiente, ¿no es cierto? Entonces, estito va a ser C, ¿ya? Muy bien, ¿qué tenemos acasito? Lo siguiente, a ver, describimos. La discriminante, mira. La discriminante va a ser igual a, ¿qué dijimos? B cuadrado menos 4AC. Ya sabemos quién es A, ya sabemos quién es B, ya sabemos quién es C, ¿no es cierto? Y para que sea unitario, tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a cerito, ¿no es cierto? Tiene que ser igual a ¿qué cosita, papá? Tiene que ser igual a cerito, ¿ya? Tiene que ser igual a 0, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora, profesor? Simplemente hallaré pues los valores de A, el valor de B, el valor de C, y lo reemplazamos y resolvemos pues precisamente esa ecuación, ¿ya? Sin más preámbulo, chochera, empecemos entonces. ¿Cuánto vale B? Profesor, el valor de B es menos 2, mira, menos 2, factor de ¿cuánto? 2K, ¿qué más? Menos 5, ¿no es cierto? Y todo, profesor, elevado al cuadradito. Ahí está, todo elevado al cuadradito, ¿sí? Menos, mira para acá, menos 4, factor de A por C. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A, papá? Vale pues 1, ¿no es cierto? Vale 1, ¿ya? ¿Cuánto vale en este caso C? ¿Cuánto vale C? El valor de C, profesor, es el término independiente. A cuadrado menos 8. Y en este caso, esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Va a ser igual a 0. Pregunto, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, ¿qué estoy haciendo? Simplemente reemplazar el valor de A, el valor de B y el valor de C, ¿ya? Muy bien, prosigamos entonces. Mira para acá, el cuadradito se reparte para ambos términos, ¿no es cierto? ¿Cómo sería entonces? Menos al cuadrado positivo, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Dentro del factorcito ahora de acasito, es un binomio al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla? El primero al cuadrado, o sea, sería 4K al cuadrado. ¿Qué más? Menos el doble producto del primero por el segundo. ¿Cuánto sería? 20K, ¿no es cierto? ¿Más cuánto? El cuadrado del segundo. ¿Cuánto es el segundo? 5. Sería pues 25. ¿Sí? ¿Estamos bien? Claro que sí. ¿No es cierto? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Menos 4 por 1 sigue siendo menos 4, ¿no es cierto? Y lo vamos a copiar de esta manera. A ver, lo vamos a copiar de esta manera. Acasito, ¿qué tendríamos? Tendríamos K elevado al cuadrado menos 8, perdón. Y estito va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0, ¿sí? Estito es igual a 0. Ahí está, ¿ya? ¿Qué podríamos simplificar acá? Profesor, 4 podríamos simplificar. 4 con 4 se factoriza. Va a pasar a dividir, se desaparece, ¿no es cierto? Claro que sí, que va a quedar 4K menos K. ¿Cuánto sería? Simplemente
3k al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Claro, chicos, a ver, ¿qué más? Menos 20k, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, más 25, en este caso, menos por menos, ¿no es cierto? ¿Qué se va a hacer? Se va a simplificar. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a... ¿Va a ser igual a cuánto? No decís, a ver, ¿va a ser igual a cuánto? ¿Ya? Oye, ¿y qué más? A ver, ¿qué más venía? Me va a venir un calambrecito, ¿ya? Disculpen, chicos. Oye, ¿qué más venía? Venía lo siguiente, nos habíamos quedado 4k cuadrado menos k cuadrado, 3k cuadrado, ¿no es cierto? Menos 20k, ¿qué más? Menos por menos, más. Sería 25 más 8, ¿cuánto sería? Sería pues más 33, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser precisamente igual a cerito, ¿no es cierto? ¿Estamos bien ahí? Claro que sí. Muy bien, tengo una ecuación cuadrática, ahora sí lo puedo hacer por aspa simple, ¿no? ¿Cuáles serían los factorcitos, chicos? Acá sería pues 3k en la primera y luego sería pues k, ¿no es cierto? Acá ¿cómo sería? Sería pues 11, ¿por qué cosita? Por 3, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro, 11 por 3, 33. Y tendríamos que en este caso, a ver, para que sea menos 20k, acá sí hay que ponerle menos, y acá también sería pues menos. Sería pues 9k más 11k, 20k, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuáles serían los factores entonces, chicos? Los factores, ¿cuáles serían? Sería pues 3k, ¿qué más? Menos 11 sería el primer factor, ¿no es cierto? Y el segundo factor, ¿cuál sería? Sería k menos ¿cuánto? Menos 3, y esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser pues igual a 0, ¿no es cierto? En este caso va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0. Muy bien, ¿qué hacemos entonces ahora? Simplemente, en este caso, cada factorcito se iguala a 0, ¿no es cierto? Este primerito se iguala a 0, acá también igualamos a 0, ¿sí? De la primera partecita que sacamos, a ver, de la primera partecita que sacamos. Del primer factorcito que vamos a sacar precisamente lo siguiente. A ver, acácito, perdón, acácito lo haremos más bajito. A ver, cada factorcito se iguala pues a 0. Acá también se iguala a 0. Eso sabemos, ¿no es cierto? De tal manera que del primer factor que sacaríamos que el valor de k va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 11, ¿qué cosa? 11 tercios, ¿no es cierto? Y del segundo factor que sacaríamos precisamente lo siguiente, que el valor de k va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 3. Muy bien, profesor, ¿y cuál de estos dos valores voy a tomar para el valor de k? Mira, lo que dice acácito, dice que el valor de k debe pertenecer a los números naturales. 11 tercios, pregunto, ¿es natural? No, profesor. Entonces la respuesta queda como ¿cuánto? Como 3. El valor de k entonces va a ser igual a ¿cuánto? Precisamente va a ser igual a 3. No te olvides, por favor, no te olvides lo siguiente, ¿eh? ¿Con qué criterio hemos desarrollado? ¿No es cierto? Muy bien, la respuesta final diríamos entonces que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser pues igual a 3, ¿ya? Muy bien, ya para terminar entonces vamos a la número 9. Vamos a la 9. En la número 9 ahora tenemos problemas con conjuntitos, ¿de acuerdo? Ahora tenemos problemas con conjuntitos. Y dice lo siguiente, a ver, dice así, mira. Vamos a la 9. En la número 9 ahora dice lo siguiente, a ver chicos, dice así, mira, dice así. A una fiesta asistieron 315 peruanos, ¿ya? De los cuales 100 hablan alemán, 145 inglés y 123 solo castellano. La pregunta es la siguiente, a ver, ¿cuántos hablan los dos idiomas? Muy bien. Muy bien, seguramente más de un compañero resuelve la número 9 y le parece muy sencillo, le parece muy práctico, en este caso, y no es tanto así. ¿Por qué, profesor? Porque hay que tomar en cuenta que te están dando la nacionalidad. Eso es muy importante, ¿ah? Cuando a mí me dan la nacionalidad del universo, hay que tomar en cuenta ese detalle. No entiendo, profesor. Mira, a ver, te explico, mira. Dice, a una fiesta asistieron 315 peruanos, ¿no es cierto?
Entonces el universo en esta parte es igual a 315, pero no te olvides que me está dando la nacionalidad. En este caso, ¿ya? Dice que en este caso es peruanos, ¿ya? Muy bien. Dice que en este caso la nacionalidad son 315 peruanos. Dice así: de los cuales 100 hablan alemán y 123 inglés, ¿ya? Muy bien, aquí estarán los que hablan alemán, en esta partecita, lo vamos a aclarar, a ver acásito, los que hablan alemán y los que hablan inglés, ¿ya? Dice así, mira, de los cuales, vuelvo a repetir, de los cuales 100 hablan alemán, entonces ya sabes dónde se coloca esto, ¿no es cierto? Se coloca afuera. 100 hablan alemán, ¿qué más? Y 145 hablan inglés, 145 hablan inglés. Y seguramente más de un compañero, agarra y dice lo siguiente: profesor, disculpe, se equivocó, profesor, el problema. ¿Por qué, papá? Porque, profe, el problema debe constar de 3 conjuntos. Mira, los que hablan, profesor, alemán, los que hablan inglés y los que hablan solo castellano. Debería haber otro conjunto ahí, profesor. Debe ser un problema con 3 conjuntos. No, chicos, no, señorita, ahí estamos equivocados. ¿Se resuelve con 2 conjuntos más, profesor? Sí, papá, se resuelve solamente con 2 conjuntos. Y, profesor, ¿dónde voy a poner? Pues donde dice 123 hablan solo castellano. Ese es el detalle, pues, chochera. Mira, cuando te dan la nacionalidad, mira, cuando te dan la nacionalidad del universo, hay un pequeño detalle que tienes que ajustar. Mira, pregunto, solamente para que me entiendas, Si yo le voy a poner a este sector, a esta parte le voy a poner B, y acá le pondría C, la pregunta es la siguiente. A ver, mira para acá, escucha, dice, pregunto, ¿cuántas personas hablan 2 idiomas? A ver, jóvenes, díganme, ¿cuántas personas hablan 2 idiomas? Y seguramente más de un compañero seguramente va a decir lo siguiente, ¿no? Muy sencillo, muy fácil, profesor, su pregunta muy trivial. Profesor, los que hablan, 2 idiomas, en este caso es B. Pregunto, ¿estará bien eso? No, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesor? Los que hablan 2 idiomas es A más C. Perdón, profe. Claro, pechochera. ¿Por qué, profesor? Porque mira. A ver, aquí están los que hablan solo alemán. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Pero como todos son peruanos, también hablan pues castellano. Ah, ¿verdad, profesor? O sea que hablan 2 idiomas. Por ser peruanos, castellano. Y por ser, y en este caso alemán, hablarían pues 2 idiomas. Ah, aquí están los que hablan también 2 idiomas. Los que hablan solo inglés. Y por ser peruanos, lógicamente que hablan también pues castellano. Entonces ahí me preguntan, ¿cuántos hablan 2 idiomas? Diré pues A más C. ¿Cuántos hablan 3 idiomas? Diré pues solamente B. ¿Por qué, profesor? Porque aquí están los que hablan alemán, los que hablan inglés, y por ser peruanos se supone que hablan pues castellano. Profe, qué interesante, qué bacán, profesor. Profesor, ¿por qué en este caso varía de esta manera este problema? Porque te están dando la nacionalidad del universo, ¿ya? Muy bien, ese detalle, por favor, lo tienes que tomar en cuenta. Muy bien, una vez que ya has entendido eso, ahora sí, te vuelvo a repetir. ¿Dónde va entonces 123 solo castellano? Ah, profesor, facilito, eso va pues afuerita, ¿no es cierto? 123 solo castellano. No hablan ni alemán ni inglés, pero por ser peruanos, hablan pues castellano. ¿Listo, papicha? ¿Listo, señorita? No hay nada que hacer. ¿Qué hacemos ahora, profesor? ¿Qué vas a hacer, papilón? Tendrás que resolver pues el problema, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, para lo cual necesitas hallar la intersección, ¿de acuerdo? Y cuando hicimos en este caso, ¿y cómo se halla la intersección, profesor? Simplemente, como no conozco, le pongo pues una variable X. ¿Recuerdas? ¿Sí o no? Por el método práctico, el método violento, el método precoz, el método soc, papá, ¿cómo se hallaba? A ver, la intersección. Muy fácil, profesor. El conjunto A, o sea, 100, ¿no es cierto? Más que cosa era
más el conjunto B, ¿cuánto es? 145, ¿no es cierto? Más qué cosita, más lo que hay afuera, ¿cuánto es? 123, menos qué cosa era, profesor, era menos el universo. ¿Cuánto es el universo? 315. ¿Me puede entender hasta ahí? ¿Así hemos aprendido o no? Claro, tigre, no hay nada que hacer. El valor de x entonces va a ser igual a qué cosita. De la suma que tendríamos acá, tendríamos en esta partecita 8, ¿no es cierto? ¿Qué más? 6, ¿no? Y sería pues 368 menos qué cosa, menos 315, ¿sí? Muy bien, el valor de x para terminar, ¿no es cierto? Va a ser igual a qué cosita, papilón, finalmente. De la resta, ¿qué me quedaría entonces? Me quedaría 3, ¿no es cierto? Acá 5, sería 53. El valor de x, vuelvo a repetir, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 53. Pero a mí no me piden hallar el valor de x, ojito con eso, ¿ah? ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar lo otro, ¿no es cierto? Para lo cual simplemente hay que reemplazar. ¿Cuánto vale x? 53, profesor. Si vale 53, ¿cuánto vale acá? 47, profesor, porque 53 más 47 me da 100. ¿Cuánto valdría casito entonces? Valdría pues 90. ¿Cuánto sería casito? 92, profesor, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, entonces, ¿qué me piden hallar una vez que haya la intersección? Los demás simplemente se arreglan. ¿Qué me piden hallar? Dice, ¿cuántos hablan dos idiomas? ¿Dónde están los que hablan dos idiomas? Ah, ya te he dicho, los que hablan solo alemán y por ser peruanos, también castellano. Los que hablan solo inglés y por ser peruanos, también pues hablan castellano. Entonces, la respuesta correcta, mi estimado, a ver, la rata, papá, va a ser igual a qué cosita. Simplemente sería pues 47 más ¿cuánto? Más 92. Y la respuesta final va a ser igual a ¿cuánto? Sería pues 139. Resuelto, papá, no hay nada que hacer. La respuesta total en esta partecita va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 139. Se acabó, chicos, se acabó, señorita. Eso sería pues todo. Pregunto, papá, pregunto, chicos. ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. Finalmente, para terminar, pasamos entonces a la número 10, ¿ya? En la número 10 dice lo siguiente, a ver, dice así, te leo todavía el problemita, dice así. A una fiesta asistieron 150 personas, dice, el número de varones es el doble del número de mujeres. De los varones, 23 no usan reloj, pero sí tienen corbata. 42 tienen reloj. De las mujeres, las que no usan minifalda son, dice, son tantos como los varones que no usan corbata ni reloj, ¿ya? Y 8 usan minifalda y reloj. ¿Cuántas mujeres? Dice, usan minifalda pero no reloj. Ya. Muy bien, entonces ya te habrás dado cuenta que en el diagrama, ¿no es cierto? Tenemos un diagrama de Lewis primero y luego tenemos diagramas de Venn, ¿no? ¿Por qué diagramas de Lewis, profesor? Porque en este caso me está hablando de un problema de género. Varón, mujer, hombre, mujer, caballero, dama. No existe pues intersección. Entonces en este caso tengo que empezar por ahí, ¿ya? En el diagrama, mira, en este caso varones a este lado y mujeres a este otro lado, ¿ya? No hay intersección. También hay que tomar en cuenta que hay accesorios que son propios de las mujeres y propios de los varones. Por ejemplo, las corbatas son propios de los varones y las minifaldas son pues vestimentas propias de las mujeres. Ah, ya. Entonces, acácito pondré pues corbata, ¿ya? Le vamos a poner co, y acácito minifalda, ¿ya? Le vamos a poner mi, ¿de acuerdo? Le vamos a poner así, mi, ¿ya? Entonces, enunciando, a ver, los que usan minifalda, las que usan minifalda y los que usan corbatita, ¿ya? Corbatita es un accesorio netamente pues de los varones. Profesor, me habla luego de reloj. Ah, ya, ese es el detalle, ¿no? El reloj es un accesorio tanto de varones como de mujeres. Entonces, el reloj lo pondremos pues en esta partecita, mira. El reloj le pondremos R
y lo ponemos al medio. ¿Por qué, profesor? Porque, voy a repetir, es un accesorio tanto que usa una mujer como un varón, ¿ya? Muy bien, ahícito, estamos bien. Muy bien. Entonces, ya ubicados los datos, ¿qué hacemos ahora? Lo siguiente, a ver, ya tenemos varones, mujeres, los que usan corbata, los que usan minifalda y los que usan reloj. Como te estaba comentando, el reloj es un accesorio que utiliza tanto las mujeres como los varones. Una vez que tenemos los conjuntos ya identificados, ahora sí empezamos con la solución. Vamos a los datos, ¿ya? Dice así. A una fiesta asistieron 150 personas en total. Quiere decir entonces que el universo o el total es igual a 150, ¿no es cierto? Muy bien, entonces acá colocamos pues tal como indica 150. ¿Ya? Dice lo siguiente luego, dice así, a ver. Dice, el número de varones es el doble del número de mujeres. Ya. Si en total son 150 personas y el número de varones es el doble del número de mujeres, entonces es evidente darse cuenta que en este caso, ¿cuántos varones van a ser? Serán pues 100 varones, ¿no es cierto? ¿Y cuántas mujeres tendrán que ser entonces? Tendrán que ser 50 mujeres. ¿Por qué, profesor? Vuelvo a repetir. Si en total son 150 personas en total y me dice que los varones son el doble que las mujeres, entonces quiere decir que los varones son 100 y las mujeres serán pues 50, ¿ya? ¿Estamos bien? Claro, ¿no es cierto? Muy bien, luego todavía dice así, a ver, de los varones 23 no usan reloj, pero sí tienen corbata. De los varones 23 no usan reloj, pero sí usan corbata. Entonces me está hablando que este espacio vale ¿cuánto? Vale pues 23, ¿ya? Acácito sería pues 23. Vuelvo a repetir, de los varones 23 no usan reloj, ¿no es cierto? No usan reloj, pero sí corbata. Ahí está. ¿Qué más dice? A ver. Y 42 tienen reloj. Ya. De los varones dice que hay 42 personas que tienen reloj. De los varones, entonces quiere decir que estos dos espacios vale ¿cuánto? Vale 42. Entonces todo esto vale pues 42. Vuelvo a repetir. Dice de los varones 42 personas usan reloj. Entonces quiere decir que hay 42 personas que solo usan reloj y también pueden usar corbata, pero en total son ¿cuánto? 42, ¿ya? ¿Qué más dice? A ver, ahora me habla de las mujeres, ¿ya? De las mujeres. Las que no usan minifalda son tantos como los varones que no usan corbata ni reloj. Ya, mira. Entonces, ¿dónde están los varones que no usan ni corbata ni reloj? O sea, están acá afuera, pues los que no usan ni corbata ni reloj. Entonces está acá afuera. Dice que estas personas son tanto como las mujeres que no usan minifalda. Primero tengo que hallar esta partecita. ¿Cuánto vale esta partecita entonces? ¿Cuánto sería? Si todo, a ver, ¿cuántos varones hay en total? 100 varones. Aquí hay 23 más 42, ¿cuánto es? 65. Para que sea 100, ¿cuánto faltaría? 35. Entonces quiere decir que este espacio, ¿cuánto vale? 35, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si este espacio vale 35, vuelvo a repetir, ¿de dónde sale 35, profesor? Son en total 100. Aquí hay 23 más 42, 65. ¿Cuánto le falta para hacer 100? 35. De ahí sale 35, ¿ya? Dice, mira. Entonces dice, de las mujeres, las que no usan minifalda, ¿dónde están las que no usan minifalda? Las que no usan minifalda están pues fuera de minifalda, o sea, todos estos dos espacios, ¿no es cierto? Los que usan solo reloj y los que no usan ni reloj ni minifalda. Dice, son tantos como los varones que no usan ni corbata ni reloj. O sea, quiere decir que también acá, todo esto vale 35, ¿sí? Todo esto, por si acaso, toda esta parte, estos dos espacios, ¿no es cierto? Vale 35. Lo vamos a hacer más cerquita, ¿ya? 35. Ahí está, ¿ya? ¿Qué más dice? A ver, ¿qué más dice? Luego todavía dice lo siguiente, dice así, bien. De las mujeres, los que no usan minifalda son tantos como los varones que no usan reloj ni corbata. Y 8 usan minifalda y reloj. Ya, mira. 8 mujeres usan minifalda y reloj. Ahí está.
8 usan minifalda y reloj a la vez. Muy bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas mujeres usan minifalda pero no reloj? Me pide ya estilo. ¿Cuántas mujeres usan minifalda pero no reloj? Esto es lo que me está pidiendo Ayar, ¿no es cierto? Muy bien, te habrás dado cuenta que el problema ya está resuelto. ¿Por qué, profesor? Porque todo este espacio, ¿cuánto vale? 50. Mira, estos dos espacios, ¿cuánto valen? 35, ¿no es cierto? Más 8, ¿cuánto es? 43. Para que sea 50, ¿cuánto le falta? 7. Entonces quiere decir que esto vale 7. ¿De acuerdo? Como me pide allá las mujeres que solo usan minifalda, entonces la respuesta correcta, finalmente, mira para acá, sería pues igual a ¿cuánto? Sería pues igual a 7. Como te habrás podido dar cuenta, las mujeres que solamente usan reloj, o perdón, minifalda, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 7. Y sería, pues vuelvo a repetir, la respuesta correcta. Muy bien, jóvenes, hemos terminado entonces con los 10 ejercicios que te comenté del banco del CEPRU, o digo del CEPRU. Espero que se haya entendido, espero haber sido explícito, chicos, ¿ya? Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, por favor, en este caso, me vas a llegar por interno para que podamos absolver algunas dudas o algunas inquietudes que esté quedando pues al aire, ¿de acuerdo? Como te habrás podido dar cuenta, en conjuntos, algo muy importante es la teoría, chicos. Sin la teoría, poco o nada vamos a poder hacer. Muy bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces, nos vemos entonces la siguiente clase, ¿ya? Nos vemos la siguiente clase, chicos.